Amén, Baruch Hashem. Entonces, estamos, acabamos de terminar lo que es el libro de Job y veíamos cómo nosotros, a un creyente, no necesariamente por ser creyente, va a ser toda la vida de dulzura. Veíamos cómo la vida plena es precisamente el tener momentos de adversidad y momentos de triunfo. Y eso es la vida plena. Lija. Entonces, precisamente tomando en cuenta eso que acabábamos de estudiar la semana pasada, veíamos cómo, aunque así no recibiésemos nada por ser creyentes en Mashiach, aunque las cosas no terminarán en un final feliz, de cualquier manera, nosotros tenemos que ser, si amamos al Eterno verdaderamente, vamos a ser personas que nos entreguemos de una manera incondicional, sin esperar nada a cambio, porque si no, de otra manera seríamos como los cananeos, el pueblo, uno de los 7 pueblos que se tenían que quitar de lo que es la tierra de Canaán, y que el Eterno pidió que se quitaran. Entonces, por ello precisamente nosotros necesitamos recordar eso siempre, que nosotros no vamos a un cananeo es aquel que comercia, ¿verdad? Con el Eterno. Si me das, te doy. Si yo voy al Shabbat o me reúno en congregación con mis ajim para que tú me bendigas, o yo voy a, sí, cumplo con algunos servicios en lo que es la Keilah, con tal de que tú me des esta bendición en la semana. Mientras nosotros estemos esperando algo de parte del Eterno, entonces será un comercio. Por eso es importante que nosotros recordemos el Dayenu de Pesach, que nos insta precisamente a que como aquellos vasos que el Eterno nos ha hecho, no podemos exigirle al alfarero nada, sino simplemente la existencia misma que tenemos como seres humanos. Basta. Da lleno. Con eso nos basta. Con la plenitud que Él nos permite, el simple hecho de creer en Él, de creer en Mashiach, de poder ver el bienestar, la llenura, la plenitud que el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, llena a nuestros espíritus, que nosotros ya no nos sentimos vacíos. Ya no nos sentimos vacíos, porque el contenedor que somos nosotros está lleno, porque el Todopoderoso habita en nosotros. Porque el propósito nuestro fue precisamente contenerlo a Él. Y eso simplemente ya es la plenitud. Por ello Mashiach decía, o dice en su Dabat, que Él vino a darnos una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante. Eso es lo que Yeshua HaMashiach vino a darnos a través de Él mismo, que es su Dabar Kodesh. Entonces, recordando esto, podemos pasar ahora sí
a Proverbios y ver cómo Proverbios nos insta también de una manera también muy diferente. La enseñanza de Job, la verdad, es maravillosa. Todos los versículos, cada versículo nos hacía meditar en nosotros mismos, en la grandeza de Adonai, que no somos nada. Y por ello precisamente es exaltación solamente lo que podemos tener hacia Adonai. Entonces vamos a irnos a lo que es la Babal Kodesh y vamos a recordar lo que dice al inicio. Al inicio es Proverbios capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así: Hijo mío, si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a voces a la prudencia, si la buscas como la plata y como un tesoro la rebuscas, entonces entenderás el temor de Yahweh y la ciencia de Elohim encontrarás. Porque Yahweh es el que da la sabiduría. De su boca nace la ciencia y la prudencia. Baruch Hashem. Entonces vemos nosotros, dice, hijo mío, si das acogida, si guardas estas palabras que yo te doy, dice el Eterno. Sabemos nosotros que el libro de Proverbios lo escribió Shlomo, ¿verdad? A él se le dio sabiduría. Él fue el hombre más sabio de toda la tierra. No existe nadie que haya tenido tanta sabiduría como Shlomo. Entonces, por ello, precisamente, vemos nosotros que sabemos, ¿verdad?, que Shlomo no tuvo un final, ahora sí que bueno. ¿Por qué? Porque después de haber tenido tanta sabiduría, ¿qué pasó? Que tuvo mujeres extranjeras que hicieron que él olvidara al Eterno. Se hizo idólatra de otros ídolos. Entonces hay mucho que nosotros tenemos que recordar el día de hoy. Entonces, a principio de cuentas, vemos nosotros cómo lo principal que nosotros tenemos que recordar es precisamente que tenemos que guardar la sabiduría, lo que nosotros estamos escuchando, porque la fe viene por el oír, la palabra de Elohim. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Eterno, entonces la podemos reflexionar. Y cuando la reflexionamos, entonces decidimos, ¿lo acepto o no lo acepto? Cuando decidimos aceptar la palabra de Adonai, la guardamos en nuestro corazón. Y el guardarlo, entonces ocasiona la acción, el actuar. Y por ello decía Mashiach, el que tenga oídos, escuche. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Podemos oír muchos ruidos, pero de todos esos ruidos quizás no nos quedemos con nada. Por ello, la palabra del Eterno
se tiene que escuchar. Y por ello es el primer mandamiento. Antes de los 10 mandamientos, el Eterno dio un primer mandamiento. El primer mandamiento es Shema Israel. Escucha, Israel. Entonces, una vez que nosotros escuchamos la palabra de el Eterno, entonces de allí viene la fe. La fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa, de allí proviene. Por ello, aparte de leer la palabra, aparte de meditar la palabra, también tenemos que escuchar la palabra. Entonces, por ello siempre al final de un servicio, siempre leemos el Shema y la verajá sacerdotal. Pero es precisamente porque el Eterno, después de lo que se ha predicado, nos dice Shema. Escucha a Israel y guárdalo en tu corazón y compártelo a tu hijo, a tu hija, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te levantas es precisamente cuando estás en lo alto de tu vida, cuando el sol brilla para ti. Cuando te acuestas es cuando las cosas no van muy bien en tu vida. Y es precisamente que nosotros tenemos que guardar la palabra del Eterno y recordarla cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Entonces vamos a continuar. Dice aquí, hijo mío, si das acogida a mis palabras y guardas en tu memoria mis mandatos. La palabra de Adonai es Yeshua. Yeshua es la palabra de Adonai. Tenemos nosotros que no es un simple ruido, es la esencia de Mashiach, la que vamos a guardar en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? Nos dice el versículo 2, prestando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia. Cuando nosotros acogemos la palabra del Eterno, la guardamos en nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Porque en él emana la vida. De todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice Proverbios 4:23. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos, es nuestro corazón. Porque el órgano vital, que es el corazón, solamente late para mantenernos con vida. Pero dependiendo de lo que nosotros guardemos en nuestra mente, pasa a lo que es todo nuestro ser. Si nosotros escuchamos algo y no nos gusta, lo vamos a desechar y se va a ir, lo vamos a olvidar y va a quedar poco a poco en el baúl de los recuerdos cada vez más abajo, hasta que se pierde completamente. Pero cuando algo es importante para nosotros, lo ponemos en primer lugar, ponemos alarma, ponemos recordatorios, porque esto es importante. Y no se nos olvida, porque hay un compromiso, hay una entrega, hay una convicción
de que es importante para nosotros, para nuestra vida. Entonces, por ello, ese escuchar de la palabra misma, lo que nos dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Dice que la palabra es, ciertamente, la palabra es veraz, escudriña lo más profundo de los riñones, las junturas. Eso es lo que hace la palabra, porque la palabra de Adonai es viva y es eficaz. Es la esencia de Mashiach en espíritu. Mi palabra es espíritu y es verdad. Por lo tanto, la palabra de Adonai es el espíritu de santidad también. El Ruach HaKodesh, que es aquel que después de haber escuchado la palabra, nos está recordando si alguna cosa estamos faltando, nos está recordando el Ruach HaKodesh. Si en algo estamos y nos está allí recordando y recordando, y que dice la Dabar, que no entristezcamos al Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Ruach no siempre va a contender con el espíritu del hombre. Solamente es un tiempo cuando llega el Ruach y nos está ahí recordando la palabra de Adonai. Pero si nosotros no hacemos caso, llega el momento en que el Ruach se va a apartar y nos va a dejar. Nos va a dejar a la voluntad de nosotros. Ya no vamos a estar en la voluntad de Adonai. Porque el que no obedece a Adonai ya no está dentro de su voluntad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando el Ruach nos está recordando algo, nos está invitando a hacer algo y nosotros lo ignoramos, tarde o temprano se va a apartar y no nos va a rogar. El Eterno a nadie le ruega. Es todo un caballero. Más bien nosotros a él lo necesitamos. Y es un privilegio ser parte de sus siervos que nos pueda él integrar a ser parte del reino de los cielos. Entonces, por ello, qué importante que nosotros pongamos atención en esto. Vamos a continuar, dice versículo 3, si invocas a la inteligencia y llamas a voces a la prudencia. 4, si lo buscas como la plata y como un tesoro, la rebuscas. Si lo buscamos como, pues ahorita lo más preciado para el hombre carnal, pues es el oro, la plata y el oro. Pero para el hombre espiritual, ¿qué es lo más preciado? ¿Qué es lo más preciado para ti? Podemos preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros día con día de nuestra vida? ¿Estamos detrás de lo que es la plata y el oro? ¿O estamos detrás de las cosas celestiales? Es una pregunta que cada quien nos debemos de contestar. Y vamos a continuar. Entonces, dice, entonces entenderás el temor de Yahweh y la ciencia de Elohim encontrarás. Entonces entenderás el temor de Yahweh.
el temor, que es el principio de la sabiduría, podremos entenderlo a medida que nosotros nos estamos meditando su palabra, escuchando su palabra, guardando su palabra, obedeciendo a Adonai. A medida que nosotros hagamos esto, podremos encontrar el temor. Y el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, ahora, el temor no es un temor de pavor, no debe serlo, puesto que el Eterno ha querido. Nosotros en este momento somos novia, pero no significa que lleguemos a ser su esposa. Estamos, cada uno de nosotros, procurando ser esa esposa, ser esos santos vencedores. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si el Eterno quiere una novia, quiere una esposa, en una relación saludable, no debe de haber temor entre una pareja. Porque si no, no es una pareja. No son pareja. El Eterno nos llama a tener un temor de respeto hacia Él. ¿Para qué? Para que podamos tener esa relación íntima con Adonai. Porque si no, si nosotros le tenemos temor al Eterno, de que el Eterno me va a castigar, entonces nos convertiremos como otro pueblo de los que fueron desechados, que son los hititas. Los hititas eran el pueblo que temía. Y Adonai no quiere eso. Adonai no quiere que nosotros estemos, si no estoy en el servicio, Adonai me va a castigar. No quiere eso el Eterno. Adonai quiere que tú estés porque lo amas y porque lo estás poniendo en primer lugar sobre todas las cosas. Recordemos que esta es una cita con Adonai y los suyos, y los que no son suyos no están. Pero este Shabbat, este servicio de Shabbat o la celebración de Shabbat, sabemos que no nada más lo estamos efectuando nosotros, ¿verdad? Como Keila. También otros Sahim, en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentren, están celebrando el Shabbat en estos mismos momentos, junto con nosotros. Y en los lugares celestiales en Mashiach, ahí nos unimos todos y hacemos Ejat en torno al nombre Kadosh. Por ello, nosotros en los lugares celestiales, en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, ahí es donde se pierden las distancias, se caen los muros. Porque en los lugares celestiales, dentro, inmersos en Mashiach, no hay nada que nos impida entrar dentro del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Entonces, por ello, es una gran nube de testigos. Es una gran nube de testigos la que celebra el Shabbat junto con nosotros, aunque no los estemos viendo, pero sabemos que somos muchos. Baruch Hashem por eso. Entonces ahora veíamos nosotros sobre el temor saludable. Y ahora podemos nosotros pensar, decir, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Y vamos a leerlo
Primera de Corintios nos dice, es Slija. Aquí está. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer quién es la sabiduría de origen divino. Entonces nos dice así. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Ya lo tenía preparado y se movió. Se movió la cita, pero aquí está. Dice así, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Mashiach es el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. Entonces, para todo hombre, tanto para judíos como griegos, como gentiles, Mashiach es el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. Por lo tanto, Yeshua, él es la sabiduría de origen divino. Por ello es tan importante que nosotros prestemos atención a la palabra de Adonai. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros tenemos la posibilidad de ser profetas. Nosotros hemos sido llamados a ser profetas, reyes, sacerdotes y profetas. Bien, Yeshua era rey, sacerdote y profeta. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach. Es por ello que nosotros tenemos la facultad de poder llegar a ser tanto reyes como sacerdotes y profetas. Mientras nosotros permitamos al Eterno que haga su voluntad en nosotros. Entonces, por ello, vamos a poderlo lograr. Vamos entonces a leer otro texto, y este texto es el texto de Amós 3:7. Va a ser el 7 y el 8. Dice así: No hace nada el Señor Yahweh sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Estábamos viendo nosotros en Proverbios que en el momento en que nosotros tenemos temor de Yahweh, el Eterno nos permite también su ciencia, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cuál es la ciencia? Es el conocimiento, son los secretos de Yahweh. ¿Y esto a quién se lo permite el Eterno? A sus siervos, los profetas. Ahora vamos a ver. No hace nada Yahweh, ¿verdad? No hace nada. No es, Adonai no es un Elohim que por ser Elohim, por ser el gran yo soy, hace y deshace y no. Vemos el ejemplo de Abraham, cuando el Eterno iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham era su amigo y el Eterno dijo, no puedo ocultarle esto a Abraham. Y le dijo que iba a destruir a la ciudad de Sodoma
y Gomorra. Y que el Eterno sabía que ahí tenía a su sobrino Lot. Y por eso se lo dijo. Por eso sabía que era importante decírselo a Abraham. Y entonces es cuando el Eterno le pide a Adonai, Señor, si hubiera 50, ¿destruirías a las ciudades? Dice, no, por amor a ellos, no los destruiré. Y si hubiera 40, tampoco los destruiré. Y así se va hasta que llega a 10 personas. Entonces, sabemos nosotros que no había 10 personas que temieran justas delante de Yahweh. Por ello, el Eterno destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Por petición de Abraham, si hubiera habido 10, no la hubiera destruido. Por ello, precisamente, el 10 es lo que nos marca lo que es la Keila. Una Keila, al tener 10 personas, se forma una Keila. Al tener 10 personas justas delante de Yahweh en una ciudad, esa ciudad tendrá todo lo necesario dentro de lo que cabe por Adonai. Y así, cada ciudad y así cada país. ¿Por qué? Porque así lo ha dictado el Eterno. Entonces, de esta manera, cuando sea levantada la sal de la tierra, que es el cuerpo de Mashiach, se va a empezar a pudrir la tierra. ¿Por qué? Porque la sal va a ser quitada. La sal es la Keila de Yahweh. Y entonces allí sí, todo se va a ir pudriendo. Por ello, precisamente, Adonai nos ha mostrado, ¿no? Ese es un ejemplo. Nos ha mostrado el Eterno a través de las fiestas Kadosh, sus fiestas santas. Nos ha mostrado Adonai lo que va a pasar. Las fiestas son proféticas y nos hablan de eventos importantes que van a cambiar la era. Por ello, precisamente, el Eterno nos ha mostrado lo que va a hacer. Después del milenio, sabemos nosotros, después de que pase el milenio, no sabemos todavía exactamente lo que va a hacer, pero sí tenemos con detalle, por supuesto, pero el plan maravilloso del Eterno ya lo sabemos, porque nos lo ha mostrado. Y por ello sabemos nosotros que estamos en el tiempo de la celebración, de la próxima celebración de Shavuot, pero la Shavuot del Eterno, no la fiesta de Shavuot que acabamos nosotros de pasar, sino la fiesta, la celebración de Shavuot, que acabamos de salir de Mitzrayim. Estamos en Egipto actualmente, en el desierto actualmente, caminando entre arbustos hasta llegar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel, que es Yeshua HaMashiach, porque todo hombre es como la tierra. Yeshua es hombre, ¿verdad? Es una tierra, la tierra que emana leche y miel. Entonces, por ello, vemos nosotros cómo Adonai está mostrando sus secretos. Nos ha mostrado. Es un privilegio maravilloso, porque uno no puede saber lo que va a pasar en el siguiente minuto. Sin embargo, Adonai nos ha permitido saber, gracias a su Genbejeset, el poder, años, lo que va a pasar. Así como se lo mostró a sus discípulos.
Entonces, por ello, nosotros, esto es algo muy preciado. ¿Quiénes son los profetas? ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar en el nombre de Yahweh. Profeta no es nada más decir algo que va a pasar en el futuro. Hablar en el nombre de Yahweh. Hablar en significa dentro, inmerso, en el nombre, en la esencia del Todopoderoso. Ese hombre que habla en el nombre de Yahweh, ese hombre es un profeta, porque la palabra que ese profeta está dando no es suya, es de Yahweh, y por ello es un profeta. Puede ser un profeta, un profeta que está hablando, así como ahorita nosotros estamos hablando, o puede ser inclusive por escrito. También se manifiesta la profecía. ¿Por qué lo comento? Porque aquí, por ejemplo, en el versículo 8, continuando leyendo Amós capítulo 3, versículo 8, nos dice, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahweh, ¿quién no profetizará? ¿Quién es el león? El león es Yeshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá. Cuando nosotros estamos en Keila y un hermano predica, entonces en ese momento sucede que como la Keila es Yeshua, porque somos el cuerpo de Yeshua, entonces Yeshua habla. Yeshua habla a través del profeta, a través de la palabra que se está dando. Entonces, aquí nos dice, ruge el león. ¿Quién no temerá? ¿Quién no tendrá respeto a esa palabra que se está dando? Habla el Señor Yahweh. ¿Quién no profetizará? Entonces, cuando el Eterno nos habla y cuando nosotros escuchamos, es difícil que alguien no pueda profetizar. Es muy difícil que alguien no hable lo que ha escuchado, porque Adonai está hablando a través de su cuerpo. Entonces es cuando que tenemos nosotros la oportunidad de compartir a otros la palabra del Eterno, aquello que nosotros hemos escuchado, para que otros puedan llegar a esa sabiduría de origen divino y puedan ser sanados de todas sus dolencias y puedan tener esperanza. Porque en el mundo no hay esperanza. En el mundo solamente puras cosas negativas que están pasando y que van a pasar. Pero la palabra de Adonai, Yeshua, lo que nos dice es que todo pasará, toda lágrima pasará. Las cosas nuevas han pasado, ahora llegan nuevas cosas. Él que conoce el pasado, el presente y el futuro, él dijo, esto es bueno, porque en su plan redentor incluye a muchísimas personas. Baruch Hashem por eso. ¿Por qué?
porque tenemos la esperanza de que nuestra familia también puedan ser alcanzados a través de nosotros, que podamos ser un anzuelo para que ellos puedan ser alcanzados, que puedan ser tocados también. Y de esta manera puedan ser, disfrutar de toda esta bendición. Entonces, por ello, es importante que nosotros recordemos esto. Al momento que nosotros tengamos la sabiduría de nuestro Elión en nuestra mente, ¿verdad? Por eso dice que no la olvides de tus memorias. Y nosotros precisamente por ello tenemos el Tefilín, que nos recuerda continua y constantemente la palabra de Adonai. Nosotros no tenemos el Tefilín todos los días, ¿verdad? Toda la semana. No, por supuesto que no. Nosotros tenemos el Tefilín en el día consagrado, al momento del servicio. Son las vestiduras santas, las kadosh, que usamos. En el servicio que vamos a llevar un servicio a cabo, consagrado al Eterno. Por ello lo usamos. Nuestras vestiduras, que son para estos momentos solamente, apartados del mundo. Y entonces, por ello, el Tefilín, aquí viene la palabra de Adonai adentro, sabemos nosotros, también nos viene en lo que es el talit también, sabemos nosotros que en la parte de abajo viene lo que es el nombre, ¿verdad? De Adonai. ¿Para qué se dio todo esto? Para que nosotros continuamente lo estuviéramos recordando. En el pasado, o en una ocasión, los israelitas, nuestros sahim del pasado, hubo alguien que fue a recoger leña en Shabbat. ¿Y qué pasó? Que lo apedrearon. Murió apedreado. Y decimos, esto es algo muy fuerte, que le hayan quitado la vida a una persona por trabajar en Shabbat. El Eterno en ocasiones sí ha dado grandes lecciones muy fuertes, pero es para decirnos algo muy importante. Entonces él dijo, es cuando él dice que se hagan en los bordes, ¿verdad? El nombre. ¿Para qué? Para que estuvieran recordándolo. Precisamente. Sale de lo que es el talit, sale precisamente para que sea visible y que se pueda recordar. Y por ello, estos son signos solamente de enseñanza, de que nuestra mente debe estar continua y constantemente la palabra de Adonai. ¿Para qué? Para que podamos ver la vida como la ve Mashiach, porque somos su cuerpo. Y Él está presente en cuerpo, alma y espíritu. Baruch Hashem, porque Yeshua no está muerto. Yeshua HaMashiach está vivo. Y nosotros somos esa prueba de que Mashiach está vivo. Entonces, qué importante que nosotros podamos guardar esa palabra. ¿Para qué? Para que, como continuábamos en la Parashot, nos decía, Proverbios, nos decía que para que no nos metiéramos con una mujer que nos fuera a llevar en esa pasión, en esos malos deseos. ¿Y por qué?
¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que no necesariamente físicamente, en ese caso, como lo muestra Proverbios, es adulterio, ¿verdad? Dice, no, porque esa mujer no ha guardado el pacto con su esposo. Dice, no te metas con esa mujer, no te pierdas con esa mujer. Hay que tener cuidado. Y así también nosotros tenemos que tener cuidado con las mujeres. Sabemos nosotros que una mujer en la Biblia, en la Torá, nos está hablando de una institución religiosa. Si nosotros estamos escuchando diversas, entonces en algún momento vamos a dudar y esa duda nos puede hacer perder lo más preciado, que es la sabiduría de origen divino, que es a Yeshua HaMashiach. Recordemos el ejemplo de Shlomo. Slija si se escuchó algún ruido. Entonces, vemos nosotros el ejemplo del rey Shlomo, que después de haber sido lleno de sabiduría y riqueza, porque Adonai no solamente le dio sabiduría y riqueza, sino que Adonai no solamente le dio sabiduría, que fue lo que él pidió. Se agradó el Eterno y dijo, porque no me has pedido riqueza ni venganza contra tus enemigos, te voy a dar la sabiduría que me has pedido, más aparte te voy a hacer el hombre más rico. Entonces, nosotros vemos, lamentablemente, Shlomo, pues, tuvo otras mujeres y esas mujeres lo desviaron. Entonces, por ello es importante que guardemos y que nos mantengamos firmes como los de Tesalónica. Rab Shaul decía, nosotros estamos contentos, Timoteo y otros discípulos aquí, estamos contentos de su fe, de su firmeza, que han guardado la palabra y se han mantenido firmes en ella. Vosotros son nuestra corona, porque ustedes continúan firmes y estamos contentos, llenos de alegría. Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque los tesalonicenses guardaron la palabra y se mantuvieron firmes. Por ello, nosotros también no debemos de quedarnos atrás. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra, en la sabiduría de origen divino, que es Yeshua HaMashiach. Y así podremos vencer todas las adversidades que se presenten. Podremos ser esos santos vencedores. Aquella mujer, aquella novia que tomará nupcias ya como una esposa, ataviada para su esposo. Aquella que venció. Aquella que va a ser rey, sacerdote y profeta. Entonces, Baruch Hashem, bendito Adonai por esto que nos ha dado en este día, porque nos ha dado a Yeshua HaMashiach como esa sabiduría de origen divino y nos ha permitido el poderle conocer. Continuemos en esa carrera hasta el final. Baruch Hashem.